Ser breves para que los pequeñitos no se enfermen por si llueve al rato, porque no sabemos. Pásenme muchachos, están en su casa. Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en el libro de Génesis. Hay en el libro de Génesis una infinidad de historias que nos dan una enseñanza. Todo tiene un porqué y un para qué en la palabra de Dios. Y estaba haciendo una reflexión en estos días, escuchando por ahí a un rabino judío, obvio. Estaba expresando su sentir hacia la ciudad, hacia el pueblo de Israel. Este rabino pues tiene una tendencia así como al cristianismo, porque estaba haciendo una reflexión él también, y yo escuché lo que él decía. Es obvio que la palabra, cuando Jesús nos habló acerca de poder discernir o distinguir los tiempos, nos dio una imagen visible, palpable, que todos nosotros como cristianos podemos entender. Y él hablaba acerca de la higuera. Nos ponía el ejemplo de la higuera y decía que cuando la higuera florece es porque viene el verano, o porque el verano está cerca. Es una forma de enseñarnos de que tenemos que estar atentos porque el verano se acerca. La higuera comienza a florecer. La higuera siempre es la evidencia de cómo Dios, a través de su forma de comunicarnos sus planes, la podamos comprender. La higuera es un símbolo de Israel. La higuera tipifica a Israel en la Biblia y nosotros sabemos. Entonces él decía que le dolía tanto en su corazón poder entender y saber que que Israel estaba en un momento de rebeldía en contra de Dios. Él dice: me duele tanto saber y entender que Tel Aviv, escúchenlo bien, Tel Aviv es la capital de Israel de estos tiempos. Dice: me duele decirlo, pero Tel Aviv es la capital del homosexualismo a nivel mundial. De allí han surgido las grandes ideas de esas, ¿cómo podríamos decirle?, promoción de ese tipo de vida. Y hace poco tuvieron una gran manifestación en lo que ellos creen y consideran que fue Sodoma y Gomorra. Cerca del Mar Muerto hicieron una gran fiesta, un gran desfile, de un festival muy grande, muy fuerte de homosexuales, tal cual lo tenemos que decir. Y esto enoja a Dios. Esto hace que Dios tenga que enviar juicio. Y no estamos exentos de nosotros entender lo que la palabra nos enseña. Y yo puse como título hoy a este pequeño mensaje, le puse: corre por tu vida. Es un mensaje a la iglesia. Hace unas 2 semanas, el miércoles, hablamos acerca de la iglesia de la Odisea. La iglesia de la Odisea es la última iglesia de las 7 que habla Apocalipsis. Y yo les decía que algunos eruditos hablan acerca de estas iglesias como si fuese el tiempo, cada una de esas iglesias cumpliendo un tiempo en esta tierra. Y yo lo creo, yo estoy de acuerdo, porque la Odisea es la última iglesia. Y la Odisea es una iglesia que cree ser rica,
que cree ser la mejor, pero tiene un problema muy profundo. Dice, tú no eres rica, eres ciega, pobre. Y es lo que estamos viviendo. Y este es un mensaje pues para la iglesia, porque tenemos que tener en nuestro corazón el conocimiento de en qué terreno estamos pisando, en qué tiempo estamos viviendo. No podemos ignorar lo que está pasando a nuestro alrededor, aunque de momento para mucha gente le sea normal o le pase de noche. Para la iglesia no debe de ser así. ¿Recuerdan la parábola de las 10 vírgenes? Dice la palabra, Jesús habló y dijo que eran 5 vírgenes sensatas y 5 insensatas, o 5 necias. Entonces, esto es una advertencia. Y vamos a buscar Génesis 19. Y vamos a leer el 17. Dice: y cuando lo hubieron llevado fuera, dijeron: escapa por tu vida, y no mires atrás de ti, ni pares en toda la llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. Aquí nos narra la historia de Lot. Lot era un sobrino, o era el sobrino de Abraham. Abraham fue un hombre que fue reconocido por ser un hombre de fe. Y dice la palabra que Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. A través de la fe fue justificado. A través de creerle a lo que no se veía, fue justificado. Y tenía un sobrino llamado Lot. Vamos a ver también ahí en Lucas 17. No, perdón. Sí, Lucas 17. Vamos a leer el 32. Aquí Jesús está hablando acerca de los acontecimientos de la venida del reino, de su venida por su iglesia. Y nos hace una recomendación. Quiere ponernos un ejemplo. Quiere que nosotros no pasemos por la situación que pasó Lot. Y dice así: acordaos de la mujer de Lot. Todo el que procure salvar su vida la perderá, y todo aquel que pierda su vida la salvará. ¿Por qué nos da esa recomendación de acuérdate de la mujer de Lot? Él está hablando acerca de los últimos tiempos. Pasó algo muy peculiar en la mujer de Lot. Vamos a ver aquí, para entrar en este contexto, vamos a ver que hubo causas. Y las causas siempre nos van a llevar a consecuencias. Siempre una causa, siempre hay un porqué. Dios no hace un juicio porque Él se le ocurrió. Dios no corrige a alguien nada más porque Él quiere. Siempre debe haber una causa, un motivo, una razón por la cual Dios tiene que actuar. Y tiene que llevar a cabo su juicio. Miren, vamos a buscar allí en Génesis 13. Vamos a regresar al libro de Génesis, en el capítulo 13. Ahorita regresamos aquí a de Génesis 17. Comienza el capítulo 13 diciendo: Abraham y Lot se separan. Hubo una separación entre Abraham y Lot. Mientras Lot estaba bajo una cobertura o bajo una autoridad de una persona
que tenía un profundo arraigo en su corazón por las cosas de Dios. Siempre que alguien tiene esa influencia en alguien, esa persona que está bajo su cobertura, siempre va a tener una tendencia a imitar a su maestro. Jesús decía, sean imitadores de mí. Perdón, el apóstol Pablo decía, sean imitadores de mí así como yo soy de Cristo. Una persona que busca a Dios siempre va a influir para bien en otros, pero aquí hay una separación por causas de una, ¿cómo se podría decir? Una riña entre los pastores de Lot y los pastores de Abraham. Era tanta la riqueza de los dos, era tanto la prosperidad que Dios les había dado a los dos, que llegó un momento en que sus pastores comenzaron a reñir, comenzaron a pelearse, y ellos vieron que esto no era bueno para ellos. No es bueno que tú y yo vayamos a tener algún altercado también por causa de esto. Y Abraham le propone una cosa, le dice, mira, es mejor separarnos. Si yo voy a la izquierda, tú ve a la derecha. Si tú vas a la derecha, yo voy a la izquierda. Y vamos a ver. Fíjense, ¿qué pasó con Lot? Vamos a leer del 13:10 en adelante. Dice, si ya hubo un acuerdo, separémonos. Si tú te vas a un lado, yo me voy al opuesto. Si tú vas a la derecha, yo voy a la izquierda. Y miren lo que dice. Y alzó Lot sus ojos. Abraham le da la oportunidad. Dice, bueno, escoge tú. Escoge tú. Dice, y alzó Lot los ojos y vio toda la llanura del Jordán. ¿Qué vio? Tierras de riego. ¿Qué vio? Lugares fértiles. Que toda la llanura era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. 11. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Y Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas. Fíjense, esto de fue algo que fue progresivo, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Esta es la causa. Mientras Abraham le dice, mira, te doy la oportunidad de que tú escojas, Lot escogió ir a lo seguro. Para allá es seguro, allí tengo arreglada mi vida. Si me voy hacia aquel lado, allí está, ahí tengo todo. Hay agua, hay pastizal, hay ciudades cercas, por si algún día quiero distraerme. Y dice que se fue hacia las ciudades de la llanura, de la ribera del Jordán. Se fue yendo poco a poco, y dice, y fue poniendo sus tiendas hasta... Quiere decir que progresivamente se fue metiendo poco a poco, hasta llegar a Sodoma y Gomorra, dos ciudades donde había una perversidad terrible. Poco a poco se fue yendo hacia allá. Así es la vida de alguien que progresivamente va de una situación donde está en un lugar de seguridad, en un lugar donde Dios te llama y te hace sentir que debes de estar ahí. Acuérdate, el tema es, corre por tu vida. Poco a poco fue llegando hasta ese lugar, hasta que se encontró totalmente inmerso. Ya no eran las llanuras, ya su característica principal no eran las tiendas en las que él vivía, porque él vivía en tiendas, él vivía en un lugar hecho por pieles de cabra. Él ahí habitaba, era un nómada.
Era un ganadero que vivía de esta manera, pero poco a poco se fue adecuando al lugar donde vivía. Y este es el gran problema que podemos pasar nosotros cuando salimos de una cobertura espiritual de Dios. Poco a poco se fue olvidando de que era un ganadero, quizás. No lo dice así, pero yo quiero pensar que probablemente así fue. Poco a poco se fue metiendo hasta que dijo, ¿saben qué? Vamos a vender el ganado y vamos a meternos totalmente a la ciudad. Ahí podemos vivir de otras cosas. Es una ilustración mía. La Biblia no dice eso, pero quiero pensar. Vamos a ilustrarlo, pues. Es una ilustración nada más. Poco a poco. ¿Cuántas veces nosotros poco a poco vamos... ¿Cuántas veces nosotros... Híjole, se me fue esta palabra. Él poco a poco fue llegando a Sodoma y a Gomorra. Fue aprobando cosas. Esto no creo que afecte. Y aprobó una cosa, luego aprobó otra. Y llegó el momento en que su vida estaba totalmente inmersa en Sodoma y Gomorra, al grado que habitó entre ellos. Pero dice la palabra que el pecado de ese lugar había subido hasta Dios. Y Dios manda a unos ángeles a hablar con Abraham y le declaran su plan. Sodoma y Gomorra serán destruidas, y él se acuerda que su sobrino se fue a meter ahí. Se acuerda que su sobrino ya está dentro de esa ciudad. Que poco a poco fue llegando hasta el grado de que ya habitaba adentro, ya vivía como, quizás no practicaba lo que había ahí. Pero su esposa y sus hijas no tenían el mismo corazón, el mismo sentir que había en él. La Biblia dice que Lot era un hombre justo, pero no dice así de su esposa, ni tampoco de sus hijas. La Biblia habla de Lot y Abraham trata de rescatarlo, rogándole a Dios por 50 justos, y fue bajando hasta llegar a 10 y dijo, no hay 10 justos, yo voy a destruir esa ciudad. Pero mira, todavía el amor de Cristo, la misericordia de Dios, todavía cómo Dios trata con nuestras vidas y nos da una prórroga y nos hace sentir, mira, recapacita, haz una reflexión de dónde estás parado, haz una reflexión de lo que puedes. Tú piensas que estás ganando tu vida, pero la estás perdiendo. Eso es lo que Jesús nos dice. El que quiera ganar su vida la perderá. Y hay dos versículos que nos ilustran totalmente lo que es vivir una vida donde no nos estamos dando cuenta que estamos en peligro. Dios nos dice, le dice a Lot, corre por tu vida, salte de ahí, da ese salto, ese paso firme hacia una libertad, hacia la obediencia. El apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Galacia y les dice, estad pues libres en la libertad con que Cristo te hizo libre, y no vuelvas a ese yugo de esclavitud. Dios nos da una libertad y nos hace sentir que, ahorita el canto, por eso este canto lo hemos cantado muchas veces, pero estuve poniendo atención, y dice, no hay lugar más que, ¿más qué? Más grande que estar en tu presencia. Solo ahí estamos seguros. Y vamos a leer estos dos, ya los hemos leído muchas veces. Vamos a leer en Primera de Juan. Ahorita regresamos ahí. Primera de Juan, primera epístola del apóstol Juan. Permítame, porque por andar
usando el celular, como que ya pierdo o no sé si lo espacio ustedes. 2, versículo 15. Dice: no améis al mundo. Vamos a ilustrarlo así. Lot venía de tener una amistad, un compañerismo con alguien que tenía una relación muy plena con Dios. Y yo creo que no era ajeno para Lot ver cómo Abraham llevaba su vida. Cómo Abraham era un hombre que se caracterizaba por construir altares. Y no era un altar que dejaba yo olvidado, era un altar al cual regresaba. Reconocía ese altar, lo hice en aquella ocasión cuando clamé a Dios y Dios me libró. Él lo veía. No era algo que no estuviera bajo el conocimiento de Lot. Y Lot, por su parte, era un hombre que la Biblia llama justo. Entonces imitaba y había entendido cómo Abraham había encontrado el favor de Dios a través de haberle creído a él. Entonces Lot también era un hombre de fe. Y dice así: no améis al mundo. ¿Qué representa el mundo? La palabra de Dios, Jesús habla acerca de un reino espiritual. El reino de los cielos se ha acercado, pero antes de que el reino de los cielos se acercara, había un reino aquí establecido, y era el reino de las tinieblas, o es el reino de las tinieblas. Y Jesús dice: yo veía a Satanás caer del cielo a la tierra como un rayo. Ellos habitaron aquí, los demonios, los ángeles caídos, esos seres espirituales de antaño que yo les atribuyo, que les dieron el conocimiento a las antiguas civilizaciones para hacer y construir todo lo que hicieron, porque así lo dice la Biblia, no lo digo yo. Ellos ya estaban aquí, ellos habitaban en esta tierra. Los demonios ya estaban antes que el hombre fuese formado en Edén. Ellos ya estaban aquí. Así que la tierra está bajo la influencia del diablo. Cuando Jesús es tentado, le dice: todos estos reinos te daré. Le muestra los reinos del mundo, todo esto es mío. Le dice el diablo: pero yo te lo doy a ti si tú, postrado, me adoras. ¿Qué le dijo Jesús a tu Dios? Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Apártate de mí, Satanás. Esto es lo que el diablo ofrece. Todo lo que hay en el mundo, todo es de Él. Todo lo que no proviene de Dios es del mundo. Y toda la naturaleza demoníaca y toda la influencia en el mundo es del diablo. Por eso es que el apóstol Juan escribe esto de una manera tajante para que nosotros podamos comprender. Y dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. ¿Cuáles son las cosas que hay en el mundo? Dice: si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Quién? El que hace la voluntad de Dios. Claramente nos dice: no améis al mundo. Hay iglesias, una vez escuché a un pastor llamado Joel Osteen, y le estaba entrevistando una reportera de un noticiero de Estados Unidos muy popular, de News, no sé cómo se llama. Y le estaban preguntando por qué tenía una iglesia o una mega iglesia.
¿Qué es lo que enseñan? Y él estaba hablando acerca de, le estaban preguntando por qué en las mega iglesias no se les enseña acerca de lo que es el mundo y lo peligroso que es el mundo. Y él dijo, es que si tú le hablas de pecado a personas que vienen sensiblemente lastimadas y vienen a este lugar y tú les dices que son pecadores, ellos se van a ir. Ya me imagino a Juan el Bautista, oh generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Ya mero, él iba a llegar hablándoles palabras persuasivas para que, ay, pobrecitos, no. La Biblia es clara y nos dice, no améis al mundo. ¿Qué es lo que hay en el mundo? Todos los deseos de la carne. Los deseos sexuales, los deseos de todo tipo que es carne. Y la vanagloria de la vida. Todos quieren ser ricos. Todos quieren ser famosos. Todos quieren tener su momento de ser reconocidos. Esa es la vanagloria de la vida. Y eso no procede de Dios, sino del mundo. Lot poco a poco fue metiéndose al mundo. Las hijas de Lot poco a poco fueron llegando hasta ese lugar al grado de que ellas se estaban contaminando con todo lo que había en Sodoma y Gomorra. Y el Señor nos dice, sal, escapa por tu vida. Le dice a Lot, salte, saca a tus hijas. Por la misericordia y por el amor de Dios que te tengo a ti, te doy también a tu esposa y a tus hijos, a tus hijas, salte de ahí. Y dice, pero te voy a dar 2 recomendaciones. Número 1, corre por tu vida. Salte de ahí. No permanezcas ahí. Una vez que has salido de ahí, no voltees atrás. No debes voltear atrás. Ya saliste. Te estoy dando una prórroga, te vuelvo a dar mi misericordia y te hago sentir que no estás bien como estás viviendo. Algún día tiene que haber un juicio, algún día Dios tendrá que traer su juicio hacia esta tierra. Y estamos próximos, estamos viendo todo lo que está sucediendo y la iglesia está recibiendo esa ola que proviene del mundo. Hay iglesias gay. Hay iglesias donde el pastor se casa con un jovencito y dice, este es el amor de Dios. Esta es la forma en que nosotros concibimos el amor de Dios, pero esta es una mentira del diablo. Sansón es un tipo de la iglesia. Sansón perdió la visión cuando desobedeció a Dios. Muchos dicen, es que el poder de Sansón estaba en su cabello. No estaba en su cabello. En su cabello era la evidencia de que estaba obedeciendo. El poder de Sansón y el poder de la iglesia está en la obediencia. Sal de aquí, salte. Te doy una oportunidad, salte. Y cuando aún salgas, no voltees atrás. Ya no vuelvas atrás. Ya diste el paso, sálele. Pero no voltees. Ya no veas más atrás. Ahora vamos a leer otro capítulo en Santiago 4. La Biblia no se equivoca. Cuando la Biblia nos reitera algo es porque Dios tiene una preocupación. Y a los primeros donde va a iniciar su juicio es en su casa. Con aquellos que ya hemos conocido, con aquellos que ya tienen conocimiento. Y dice así, oh almas, fíjate aquí, es un poco más fuerte la exhortación. Dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? O sea, nos está diciendo ustedes que profesan conocer a Cristo, ¿no saben que si se hacen amigos del mundo, automáticamente se convierten en enemigos de Dios? Y Dios un día va a destruir a sus enemigos. Mira esto. Cuando habla de te constituyes el enemigo, te está diciendo te has rebelado contra Dios. Te estás poniendo delante de Dios y lo estás retando. Esto es lo que está diciendo. Te constituyes, o sea, te vuelves, te haces, te conviertes en un enemigo de Dios. Y luego dice, oh almas adúlteras,
¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que se quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha derramado, ha hecho morada en nosotros, nos anhela celosamente? Ya cuando nosotros llegamos ya a Cristo, Él quiere todo o nada. Él no quiere la mitad. Él no quiere una persona que está en una situación de un corazón dividido, como lo estaba Israel en los tiempos de Elías. Su corazón estaba dividido entre dos dioses, Baal y Dios. Y hace unos días platicaba con Ado acerca de esto. Han surgido muchas teorías, han surgido muchas cosas, pero dentro de todo esto creo que hay grandes verdades. Él me preguntaba que si la estrella de David era de David, y ya históricamente, pues la historia, no había una, o no hay una evidencia de que David usara una estrella, no la hay. Al menos que hayan encontrado algo, pero hasta donde yo sé no hay. Entonces ellos investigando dicen que esta era la estrella de Baal. Estaban tan impregnados de Baal que llegó el momento en que en el templo de Jehová, escúchenlo bien, en el templo de Jehová había sacerdotes de Baal. Una mezcla peligrosa entre lo profano y lo inmundo, entre lo profano, y lo santo. Y este es el problema de la iglesia hoy en día. Este es el problema que hay hoy en día en la iglesia. Queremos seguir a Dios, pero también queremos seguir al mundo. Decimos que amamos a Dios, pero la evidencia nos dice que amamos más las cosas de este mundo. Y la iglesia está en una situación donde tenemos que despertar. Le quitaron los ojos a Sansón, perdió la visión. Y lo primero que pierde la iglesia es su visión, se vuelve una iglesia ciega. Si usted lee aquí, Dios envió ceguera a esos hombres que querían pecar con los ángeles de Dios. Y el apóstol Pablo dice en 2 de Corintios 4:6, a los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio, la luz de Cristo, para que no les resplandezca la persona de Cristo y puedan llegar al conocimiento de Él. Está ciego el mundo, la iglesia está ciega. Vamos a regresar a Génesis. Ya voy a acabar. Estamos Génesis 19. Vamos a ver. Desde el 15 en adelante dice. Y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot, diciendo, levántate, toma tu mujer y tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no perezcan en él contigo, para que no perezca él contigo de la ciudad. Y deteniéndose él, los varones asieron de su mano y de la mano de su mujer y de las manos de sus 2 hijas, según la misericordia de Jehová para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. ¿Sabías tú que por la misericordia de Dios, si tú eres una persona que busca a Dios, tus hijos, tu familia puede ser alcanzada? Es por misericordia, no es otra cosa. Y cuando lo hubieron llevado fuera, dijeron, escapa por tu vida, no mires tras de ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. Pero Lot les dijo, no, yo os ruego, señores míos, he aquí ahora ha hallado vuestro siervo gracia en vuestros ojos, y habéis engrandecido vuestra misericordia, que habéis hecho conmigo dándome la vida, mas yo no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal y muera.
He aquí ahora, esta ciudad está cerca para huir allá, la cual es pequeña. Déjame escapar ahora allá. ¿No es ella pequeña y salvará mi vida? Y le respondió, he aquí, he recibido también tu súplica sobre esto y no destruiré la ciudad de que me has hablado. Date prisa, escápate allá, porque nada podré hacer hasta que hayas llegado allí. Por eso fue llamado el nombre de la ciudad Zoar. El sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. Y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Entonces la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él y se volvió estatua de sal y subió a Abraham por la montaña al lugar donde había estado delante de Jehová. Miren, ¿por qué les digo que Lot y la mujer de Lot y las hijas de Lot es un tipo de la iglesia? ¿Hacia dónde huyó? Dios le dijo, vete al monte. Y él dijo, déjame ir a esa ciudad. Es una ciudad pequeña allí. Dijo, no, está bien, vete allí, pero no voy a enviar el juicio hasta que tú estés allí dentro de esta ciudad. ¿Qué va a pasar con la iglesia? Esta tierra tiene que ser purificada por fuego. Esta tierra tiene que explotar. No sé si a través de bombas nucleares. Hay una latente posibilidad de estos locos, estos presidentes, estos gobernantes tienen suficientes armas nucleares como para destruir la tierra 14 veces. Y la tierra tiene que ser destruida por fuego, dijo el Señor a través de Pedro. El mundo antiguo fue anegado en agua, fue destruido en agua, ahora en fuego. Esto tiene que pasar. ¿Dónde va a estar la iglesia? Tiene que salir. Tiene que haber un remanente de Dios. Tiene que haber un pueblo que ama a Cristo. Tiene que haber un pueblo que está dispuesto. Y eso tenemos que ser tú y yo, o eso somos tú y yo. El Señor te advierte y nos hace ver que necesitamos salir. Yo no sé en qué estemos inmersos. Yo no sé qué es lo que nos esté haciéndonos salir del propósito de Dios. Yo no lo sé. Cada uno de nosotros tiene que hacer una autoevaluación de su vida. Yo cuando llegué a los pies de Cristo, yo tenía 17 años. Y me acuerdo que lo primero, esa semana que llegamos a esa iglesia, íbamos con Nico. Y estaba el hermano May y el pastor Pepe, que Selena los conoce. Y llegamos y era una semana de campaña evangelística. Y nosotros pues llegamos no recuerdo el día, pero nos dijeron, toda la semana, vénganse, vamos a pasar películas y esto y lo otro, y nos fuimos. Y pasaron una película que se llamaba Como ladrón en la noche. Esta película hablaba acerca de la venida de Cristo. Y me acuerdo que cuando vi esa película impactó tanto mi corazón, que yo veía todo eso tan real. Empecé a hacer una reflexión y dije, ¿qué pasaría en mi vida si esto fuese mañana? Es algo que va a suceder. Lo veamos, todavía falta, todas las profecías no se cumplen, cuidado. Cristo vendrá por una iglesia. A pesar de todo, tiene un pueblo, tiene un remanente. ¿Qué pasó con la mujer de Lot? ¿Por qué volteó atrás? Una vez escuché a un predicador decir, Daniel vivía en Babilonia, pero Babilonia no vivía en Daniel. Pero sí podemos decir, la mujer de Lot vivía en Sodoma y Sodoma vivía en su corazón.
Por eso volvió allá. Añoró. Dios le dijo, no volteen. Salgan, pero no miren atrás. ¿Y qué hizo la mujer de Lot? Por eso Jesús nos advierte, acuérdate de la mujer de Lot. ¿Qué hizo la mujer de Lot? Nunca renunció a sus apegos. Era aparente, Dios envió su misericordia, pero ella despreció la misericordia de Dios. Ella menospreció el amor de Cristo. Volvió atrás, miró atrás y se convirtió en estatua de sal. Ahí se quedó. Nunca llegó a experimentar el amor del Padre, el amor de Dios. Y para finalizar, Hebreos. Diez. $37. Está haciendo el escritor de Hebreos una preparación para entrar a uno de los capítulos más tremendos que hay en la Biblia, los héroes de la fe. Pero antes nos está diciendo cuál es el requisito para convertirnos en hombres de fe. Dice así, 37. Porque aún un poquito el que ha de venir vendrá y no tardará. ¿De quién está hablando? De Jesús. ¿De quién? De Jesús. Porque aún un poquito el que ha de venir vendrá y no tardará. 38. Mas el justo, ¿por qué vivirá? Por la fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. O sea, si alguien retrocede, no eres del agrado de Cristo. Claramente lo dice. Y si alguien retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retrocedemos. ¿Para qué? Para perdición. Todo aquel que retrocede es porque se va a perder. Nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Es a través de la fe, no a través de obras. La fe debe producir obras y es conducta. Pero no es por hacer algo yo. No es por guardar cierto día, no es por hacer tal o cual cosa, es por fe en Jesucristo solamente. Es una exhortación que nos hace el Señor. Si alguien retrocede, dice, no agradará mi alma. Y ya vimos por qué. Porque el que ama al mundo y las cosas del mundo, el amor del Padre no está en él. Definitivamente el amor del Padre no está en él. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Cierren sus ojos. Padre, gracias por tu fidelidad.